El lunes pasado se llevó a cabo el sexto foro Sumemos Causas por la Seguridad, convocado por la organización ciudadana Causa en Común. Acompañados por el presidente Enrique Peña Nieto, los representantes de esta organización y demás organismos de la sociedad civil presentaron el Índice de Desarrollo Policial, una evaluación que pretende medir si las policías de diferentes estados cumplen con los requisitos que estipula la ley. El INDEPOL no evalúa la eficacia de las policías locales, sino la disposición de mecanismos institucionales para su desarrollo óptimo. Instalaciones adecuadas, si los policías tienen seguro de vida, si se dan de baja a quienes no aprueban controles de confianza. Bajo estas rúbricas, las policías peor calificadas fueron las de Nayarit, Sonora, Baja California Sur, mientras que las mejor calificadas fueron las de Baja California, Morelos y Puebla. Dados los altos índices de inseguridad, vale la pena discutir los resultados de este estudio para hablar del tema. Está con nosotros Marcela Figueroa, investigadora de Causa en Común, autora del estudio sobre la calidad y la situación de las policías en el país. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. A ver, ¿qué fue? Bueno, finalmente el evento quedó marcado por la declaración del presidente sobre el bullying a las instituciones policíacas, ¿no? Hubo una respuesta de María Elena Morera en donde hablaba precisamente de los datos duros, de lo que sí se puede medir y que de hecho se está midiendo desde hace muchos años. Este no es el compromiso de mejorar las policías, de depurarlas, de darles mejores condiciones de vida a los uniformados, viene de hace 9 años. Estamos hablando de una discusión que tiene desde 2008 y que no se ha avanzado gran cosa. ¿En dónde estamos? Mira, yo creo que empezaría porque recordáramos un poco en 2007, por qué salen las Fuerzas Armadas a las calles a enfrentar la situación de inseguridad. El origen del problema es porque no había policías, no había en ese momento, no hay ahora, pero en ese momento porque las policías no tenían las capacidades, no estaban lo suficiente profesionalizadas, no eran confiables, pues para afrontar estas situaciones de inseguridad. Justo como dices, en 2009 se hace la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre otras muchas cosas incluye ciertos lineamientos, estándares, para que las policías justo se desarrollen, ¿no? Y entonces ver como una ruta crítica para que en unos años, pues, ya tuviéramos policías profesionales y confiables. Como dices, a 7 años de promulgada esta ley, nosotros este año hicimos la evaluación justo de qué tanto las policías están cumpliendo lo que marca la ley. Como mencionabas al principio, este estudio, el INDEPOL, el Índice de Desarrollo Policial, no mide qué tan efectivas son las policías o si en estos estados ha disminuido la delincuencia, etcétera. No, lo único que medimos nosotros es si las instituciones de policía están cumpliendo los estándares mínimos que marca la ley. Ni siquiera cosas que nosotros podemos decir... Esto podría ser mejor. Podría ser mejor o esta práctica internacional ha dado resultado. No, lo que dice la ley. A ver, ¿cuáles son los rubros para tener una policía que sea eficiente, que sea capaz y que además sea digna? Así es. Son 5 los rubros que vienen en la ley, que son los que evaluamos. Son los 5 ejes del desarrollo policial. El primero es carrera policial. ¿Qué implica carrera policial? Que haya precisamente procesos dentro de la institución, por ejemplo, de ascensos, de estímulos, de promociones, que, por ejemplo, las policías en teoría están obligadas a publicar más bien concursos de ascenso cada cierto tiempo y los policías en teoría se deben presentar a concursar para poder ascender. Para ser evaluados y poder tener un mejor cargo y un mejor sueldo. Un mejor salario, pero ¿eso qué significa? Que es carrera policial, ¿no? Que justo le estás dando al policía una carrera, una opción de vida. El segundo es profesionalización, el segundo eje. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues evidentemente desde las academias, ¿no? ¿Cómo es la formación en las academias? ¿Cómo se les capacita? ¿Cómo se les actualiza? Que va ligado con el primero. Finalmente, claro, la preparación por supuesto. Y la carrera policial implica también incentivos. Exacto. ¿No? Especialización, todo este tipo de cosas. El tercer eje es el que se llama régimen disciplinario. Y en realidad son los mecanismos por los que se sanciona a los policías.
Cuando un policía comete una conducta indebida, también en teoría, en las instituciones policiales debería de haber un órgano, que es la Unidad de Asuntos Internos, en donde se reciben denuncias, se investigan, y también un órgano que se llama Consejo de Honor y Justicia, que en donde justo se sanciona, ¿no? Se evalúa esa investigación que hace. Las faltas que se cometen al interior de la propia policía. Tú como ciudadano puedes ir y quejarte. No estamos hablando de casos que pueden derivar en cuestiones penales, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra ciudadanas cosa. por un ciudadanas, hubo mal actuar de los autoridad, policías. Me pidió mordida, me maltrató, ese tipo de cosas. El cuarto es seguridad social complementaria. La ley lo que marca es que los policías deberían de tener, o el Estado le tiene que proveer al policía las prestaciones mínimas de ley de cualquier trabajador al servicio del Estado, más algo que se llama seguridad social complementaria, que es pues un policía por el tipo de trabajo que tiene. Es un trabajo de alto riesgo. No nos van a dar un seguro de vida, pero evidentemente un policía necesitaría un seguro de vida y otro tipo de cosas. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, en algunos apoyos estados para su familia, dan apoyos para la familia, garantizar la educación de sus hijos. Claro, si a él le pasa algo, por ejemplo, ¿no? Que sus hijos tengan beca para toda la vida, ese tipo de cosas es lo que se llama seguridad social complementaria. Tal vez aparte del ISSSTE, por ejemplo, que es lo que más les dan. ¿Y cuántos estados cumplen con eso? Muy pocos. O sea, muy pocos, estamos hablando de... Muy pocos. Te quiero decir que 13 estados del país, que no es poco, no tienen ni siquiera las prestaciones mínimas de ley. O sea, no tienen ni seguro social. Exacto. 13 estados no tienen ni siquiera... Es casi la mitad de los estados. Es casi la mitad. Y solamente 2 estados, que son Morelia y Michoacán. Morelos. Morelos y Michoacán, son los únicos que tienen una ley de seguridad social complementaria para sus policías. ¿Por qué es importante que haya una ley? Porque lo que vemos es que en el resto de los estados, este tipo de prestaciones extras realmente dependen de la voluntad política del gobierno en turno. Hemos hablado con muchos policías en nuestras visitas a los estados, entrevistamos a muchos policías, y lo que nos decían es, bueno, el sexenio pasado teníamos un bono de tal cosa, ¿no? Pero pues con este gobierno nos los quitaron. Entonces es algo discrecional. Claro, depende, ¿no? En algún lugar nos dijeron, no, pues la nueva prestación, y estaban muy orgullosos, es que les damos café en estas tiendas que abren 24 horas. Pues sí, café gratis, pero eso realmente no significa nada. Además, eso tienes que contrastarlo con muchas prácticas nocivas y perversas que hay en muchas corporaciones policíacas. Es muy común ver que los policías pagan sus uniformes, pagan la gasolina, rentan las patrullas. Así es. ¿No? Así es. O sea, trabajan y ahí es donde te explicas la cuestión de la corrupción. Son usados como mandaderos. Así es. Como mandaderos incluso para los familiares de sus propios mandos, ¿no? Entonces, por supuesto, en estas condiciones, ¿cómo se va a desarrollar, ¿no? La institución policial? ¿Cuál es el quinto punto? El quinto punto es certificación. Y la certificación incluye estos famosos controles de confianza, evaluaciones de control de confianza, que en teoría igual, si no pasas esta certificación, pues te tienen que dar de baja. Pero también incluye otros 2 exámenes, uno de habilidades y destrezas y uno de desempeño. Esas son lo que integra la parte de certificación. Esos son los 5 ejes del desarrollo policial. Estamos hablando de cumplir con un cierto número de reglas o de parámetros, estándares que además están en la ley, que no son arbitrarios, que no son ocurrencias. Y que ha habido un compromiso institucional, porque esto no es una cuestión de que yo, gobernador, me comprometo, no. Se compromete el gobierno del Estado y se comprometen los poderes del Estado también a generar los marcos jurídicos, los marcos legales para que todo esto cambie. Y entonces tengamos policías que sean de primera, porque hoy lo que tenemos es que la figura del policía está súper devaluada. Súper devaluada. ¿Cómo puede tener autoridad alguien que se ve como un profesionista de segunda? De quinta, diría yo. ¿O de quinta? De quinta. O sea, si vamos a los resultados que encontramos, decíamos, ¿no? Estos son los estándares mínimos, entonces nosotros decidimos que este índice iba a ser en negativos.
O sea, el máximo iba a ser 0, que es el cumplimiento de la ley. A ver, no estás haciendo como gran cosa, o sea, esa es la idea, Esta es tu obligación. Esta es tu obligación y sacas 0. De ahí podemos empezar a pensar para arriba, ¿no? Ya en estas otras cosas, ¿no? Que decíamos, otras prácticas internacionales que han surgido, efecto, qué sé yo, ya cosas mucho más avanzadas. Pero el 0 es lo mínimo que te pide la ley. Entonces, la mínima que nosotros pusimos es menos 100. Te quiero decir que el promedio nacional de nuestras policías estatales y la Policía Federal es de menos 41. Menos 41. Menos 41. Estamos pensando que el 0 es lo mínimo que la ley y el 100 es lo mínimo estamos a la mitad. Menos 41. La policía que más se acerca al cumplimiento de la ley es Baja California con menos 22. Luego le sigue Morelos con menos 23. Y luego Puebla con menos 25. Después, en cuarto lugar, está la Policía Federal con menos 26. Que también está evaluada, hay que decirlo. No solamente son los cuerpos policíacos de los estados. Sí. Y en último lugar está empatados. En último lugar están Baja California Sur y Nayarit con menos 56. Y Sonora con menos 55. Hay algo importante que quisiera resaltar aquí. Y es que este índice, que tiene además 85 variables, lo hicimos con la información que los mismos estados nos dieron. Nosotros hicimos solicitudes de información pública y los estados nos dieron la información. Y los estados nos dieron a veces... Esa no es percepción de causa en común. No, y eso les decimos mucho, ¿no? A ver, tú sacaste menos 45 Yucatán, pero es la información que tú me diste, ¿eh? Yo te estoy evaluando en lo que dice la ley y es la información que tú me diste. O sea, lo que realmente está boleando a las policías son los datos duros, ¿no? Así es. Bueno. Así es. Entonces, pues definitivamente lo que encontramos es, nosotros decimos un poco de broma y la verdad con bastante preocupación, es un subdesarrollo policial, ¿no? O sea, estamos viviendo el desarrollo policial, pero estamos viendo que estamos en subdesarrollo. ¿Por qué estamos en el subdesarrollo policial? ¿Por qué si pasan los años? ¿Por qué es cuestión de dinero? ¿Es cuestión de voluntades? ¿Es cuestión de cambios de administración, de falta de profesionalismo? ¿Cuál es el diagnóstico en ese sentido? Creemos que es un poco de todos, ¿no? Creemos que no es tanto cuestión de presupuesto porque hay presupuesto, ¿no? El tema es que no se está usando tal vez de una manera muy eficiente y eficaz. Tiene que ver, por supuesto, con voluntad política. Para algunos gobiernos estatales es mucho más fácil, ¿no? Pedirle ayuda al gobierno federal para que vaya la Policía Federal o Fuerzas Armadas. Así se desentienden de la obligación de dar seguridad. Es más fácil que decir, bueno, voy a desarrollar a mi policía, ¿no? Y voy a comprometerme a esto y voy a cumplir la ley, más que nada. Y te doy unos datos que nos explican este menos 41, que a lo mejor se escucha muy abstracto. Para nosotros son datos realmente escandalosos. 11 corporaciones estatales reportaron que sus academias no tienen gimnasio. ¿Cómo una academia de policía? Claro. No puedes entrenar. El entrenamiento físico es básico, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, no estamos pidiendo cosas muy acá avanzadas. Gimnasio. Sí. 6 corporaciones reportaron que sus academias no tienen servicio médico. Baja California Sur, Colima, Durango y Querétaro no tienen stand de tiro en sus academias. Están de tiro. ¿Y qué hacen entonces? Es de risa, entonces, pero es una tragedia, es de verdad. Es lo que te decía, ¿no? 3 estados no tienen ni siquiera las prestaciones mínimas de ley para los policías. En el tema, por ejemplo, de régimen disciplinario, en donde es el proceso para sancionar a los policías, hay 20 corporaciones que no tienen catálogos de faltas y sanciones. ¿Esto qué provoca? Pues tú cometes tal conducta, y no hay... te castigo como yo quiero, ¿eh? Hoy y mañana... O te invento una falta. Otro compañero hace lo mismo y lo castigo diferente. No hay catálogo de faltas y sanciones. 20 corporaciones. 30 corporaciones le suspenden el sueldo a los policías cuando están en un proceso disciplinario. No hay presunción de inocencia para los policías. Y si se comprueba que el policía es inocente de la conducta que se le estaba investigando, en muchos casos ni siquiera es retroactivo el daño ahí se queda. El daño ahí se queda. Entonces es realmente grave. El área peor calificada, el eje peor calificado, que es el de certificación, te quiero decir que 31 corporaciones incumplen la ley porque hay mandos y elementos operativos
que no tienen el control de 31. confianza vigente. O sea, 31. ¿cuál es ya para finalizar? Puebla es el único. Puebla es el único que cumple con eso. Pues Marcela, ¿dónde podemos consultar toda esta información está en nuestra página de internet, www.causaencomún.org.mx. Ahí pueden encontrar todos los datos sobre tanto el INDEPOL como la encuesta que les hicimos a los policías. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Por las malas noticias. Y además, no, porque son noticias recurrentes. Aquí hablamos de corrupción, hablamos de negligencia, hablamos de muchas cosas. Y bueno, pues seguiremos en contacto, si nos permites. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresando, platicaré con Daniela Martagón, ilustradora del libro Filosofía para Niños, que pretende introducirlos a los grandes temas detrás de las pequeñas preguntas. Quédese aquí en Foro TV, que ya continúa la hora de opinar.